El sonido de la bofetada resonó por el teatro vacío. Un silencio ensordecedor. Aquel golpe no solo alcanzó su rostro, sino el alma. Algo se rompió para siempre. Su vida, a partir de ese instante, jamás sería la misma. En el escenario, bajo las luces crudas, sintió el sabor amargo de la humillación, mientras el mundo observaba. Isadora sintió el frío suelo bajo sus rodillas, el olor a madera antigua y polvo impregnado en sus fosas nasales. No era la primera vez que se arrodillaba en ese escenario, pero era la primera vez que lo hacía con el alma hecha pedazos, expuesta a una audiencia que no veía en ella nada más que una mancha. Sus dedos, antaño ágiles y llenos de vida, ahora sostenían un paño húmedo, limpiando el brillo del piano de cola que ella jamás osaría tocar. 15 años. 15 años desde que la música había silenciado en su vida, reemplazada por el eco monótono de la rutina, por el zumbido de las aspiradoras y por el olor a desinfectante. Ella era la sombra que se movía antes del amanecer, la figura invisible que preparaba el escenario para los verdaderos artistas, aquellos que tenían el derecho de brillar. El Teatro Municipal de San José de los Llanos era su mundo, su refugio y su prisión. Cada nota que resonaba por los pasillos, cada ensayo que escuchaba de lejos, era una puñalada silenciosa, un recordatorio constante de lo que había perdido, de lo que había abandonado. Isadora, la limpiadora, era una cáscara de la Isadora que un día soñó con ser pianista. Sus ojos, antes llenos de un brillo apasionado por el arte, ahora cargaban la melancolía de quien enterró un sueño vivo. Se veía como una pieza de mobiliario, parte del paisaje, sin voz, sin nombre, sin importancia. La resignación era su manto, pesado y sofocante, pero familiar. Había aprendido a aceptar su destino, a creer que su lugar estaba en los bastidores, limpiando los restos de la gloria ajena. El dolor por la pérdida de su padre, que había sido su mayor incentivador, aún era una herida abierta, y la promesa de nunca más tocar el piano, hecha en un momento de desesperación y culpa, era un grillete invisible que la ataba a esa vida de invisibilidad. Aquel día, el escenario estaba siendo preparado para la presentación de Rafael, el pianista prodigio, la nueva sensación de la música clásica. Su fama lo precedía, y con ella, una arrogancia que parecía llenar cada rincón del teatro. Isadora observaba de lejos, sus movimientos mecánicos mientras pulía las sillas de la primera fila. El brillo del piano de cola, un Steinway reluciente, parecía burlarse de ella, reflejando la imagen distorsionada de una mujer que había olvidado quién era. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de envidia y una tristeza profunda que la acompañaba como una sombra. La música era su pasión, su alma, y verla tan cerca, tan intocable, era una tortura diaria. Con cada acorde que Rafael ensayaba, Isadora sentía un temblor, una memoria muscular en sus propios dedos, que anhelaban tocar, sentir la vibración de las teclas, expresar la melodía que aún vivía en su corazón, aprisionada. El ensayo de Rafael era un espectáculo de virtuosismo técnico, pero Isadora, con su sensibilidad agudizada, percibía la frialdad, la falta de alma en cada nota. Él tocaba para impresionar, no para emocionar. Ella se encogió aún más, deseando ser completamente invisible, mientras Rafael, con una sonrisa presuntuosa, terminaba su pieza. El equipo técnico aplaudía, los directores elogiaban, e Isadora se sentía aún más pequeña, un grano de polvo en aquel universo de estrellas. Fue entonces cuando la voz de Rafael, cortante y cargada de desprecio, resonó por el teatro vacío. ¿Quién dejó a esta mujer aquí? Está ensuciando el escenario con esa escoba. ¿No ve que estoy ensayando? Isadora se paralizó, el corazón latiéndole desbocado. No se había dado cuenta de que su escoba había tropezado con uno de los pedestales del micrófono. El rostro de Rafael se contorsionó en una expresión de asco. Salga de aquí, inútil. Usted no es más que una limpiadora. Su lugar no está cerca del arte. Las palabras de Rafael golpearon a Isadora como un látigo, rasgando la fina capa de resignación que la protegía. Sintió el rubor subir a su rostro, la vergüenza quemándole las mejillas. Las miradas del equipo, antes indiferentes, ahora se fijaban en ella, algunas con lástima, otras con una cruel diversión. Intentó disculparse,
pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Rafael, no satisfecho, continuó, ¿usted sabe lo que es el arte? ¿Usted sabe lo que es la música? Claro que no. Su trabajo es limpiar la suciedad, no entender la belleza. Se acercó al piano, golpeando las manos en las teclas con fuerza, produciendo un sonido disonante. Esto es música, ignorante. Algo que usted jamás comprenderá. Isadora sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de rabia y humillación que la hizo temblar. Era una limpiadora, sí, pero la música corría por sus venas, era parte de su esencia. Ser llamada ignorante por alguien que tocaba sin alma era una afrenta insoportable. La humillación no se detuvo ahí. Rafael, en un arrebato de crueldad, la señaló. Venga aquí, limpiadora. Ya que tanto le gusta estar en el escenario, venga a entretenernos. Toque algo para nosotros. Se rió, y el equipo, avergonzado, se rió con él. Isadora sintió que la sangre se le helaba. ¿Tocar? ¿Ella? Después de tantos años, con los dedos oxidados y el alma hecha pedazos. Era una tortura, una burla cruel. Yo no sé tocar, murmuró, la voz casi inaudible. Rafael la jaló del brazo, arrastrándola al centro del escenario, frente al piano. No sea modesta. Una limpiadora que se atreve a tocar un piano de cola. Esto será hilarante. La forzó a sentarse en el banco, sus dedos temblorosos cerniéndose sobre las teclas. La audiencia imaginaria de su pasado, los aplausos de su padre, todo se mezclaba con el escarnio presente. La vergüenza era un manto pesado, y las lágrimas, tercas, amenazaban con rodar. Sintió el dolor de su sueño abandonado, la promesa rota, la culpa que la acechaba. En ese momento, Isadora no era solo una limpiadora humillada, era la personificación de un sueño muerto, expuesto y ridiculizado. La mano de Rafael, fría y despectiva, empujó los hombros de Isadora hacia abajo, forzándola a sentarse en el banco del piano. El toque fue un choque eléctrico, un recordatorio brutal de su impotencia. Sus ojos, empañados, se fijaron en las teclas de ébano y marfil, que parecían brillar con un brillo cruel bajo las luces del escenario. La llamaban, la provocaban, pero también la amedrentaban. El recuerdo de su padre, sentado a su lado, guiando sus pequeños dedos, era un fantasma dulce y doloroso. Toca, Isadora. Toca para ellos, se burló Rafael, la voz cargada de un sarcasmo que la hizo encogerse. Intentó mover los dedos, pero parecían pesados, inertes, como si hubieran olvidado la melodía. El silencio se extendió, lleno solo por la respiración agitada de Isadora y las risitas contenidas del equipo. Con cada segundo, la humillación se profundizaba, corroyendo su dignidad. Sintió la mirada de todo sobre ella, juzgando, condenando, y el deseo de desaparecer era casi insoportable. Uno de los técnicos, un hombre mayor con una mirada de lástima, intentó intervenir, pero Rafael lo calló con un gesto autoritario. Déjela. Necesita aprender su lugar. Isadora sintió que el rostro le ardía. El dolor no era solo por la humillación pública, sino por la traición de sí misma, por la pianista que había dejado morir. Cerró los ojos, y por un instante, vio el rostro de su padre, sonriendo, animándola. Nunca renuncies a tu música, hija mía. Ella es tu voz. El recuerdo fue un rayo, un choque que la hizo abrir los ojos. Pero la realidad era dura. Sus dedos no obedecían, su mente estaba en blanco. No podía tocar. La vergüenza la dominó por completo, y se levantó abruptamente, derribando el banco del piano con un estruendo. Yo necesito irme, balbuceó, huyendo del escenario, de las miradas, de aquel infierno particular. Isadora corrió por los pasillos oscuros del teatro, el sonido de sus propios pasos resonando como acusaciones. Se encerró en el pequeño baño de los empleados, el único lugar donde podía llorar sin ser vista. La imagen de Rafael, con su sonrisa cruel, y el sonido de sus palabras, inútil, ignorante, se repetían en su mente, como una melodía disonante. Se miró en el espejo, y lo que vio fue una mujer con los ojos hinchados,
el rostro rojo, el alma destrozada. No era la Isadora que su padre conocía, la Isadora que le había enseñado a amar la música. Era una sombra, una figura sin brillo, que había permitido que su sueño fuera pisoteado. La rabia comenzó a burbujear dentro de ella, una llama pequeña, pero intensa, que se negaba a ser apagada. Rabia de Rafael, rabia del equipo, pero, sobre todo, rabia de sí misma por haberse permitido llegar a ese punto. Por haberse rendido. Por haber roto la promesa. El agua fría del grifo corrió por sus manos, pero no pudo apagar el fuego de la humillación que ardía en su pecho. Isadora levantó la mirada hacia el espejo nuevamente, y esta vez, algo diferente se encendió en sus ojos. Ya no era solo tristeza o vergüenza, sino una chispa de desafío. La imagen de su padre, tan viva en su memoria, parecía susurrarle al oído: «La música es tu voz, Isadora. No dejes que nadie la calle». La promesa. La promesa que ella le había hecho a él, en su lecho de muerte, de que nunca abandonaría el piano, de que su música seguiría viviendo. Ella había fallado. Pero ¿y si no era demasiado tarde? ¿Y si aquella humillación, tan dolorosa, era en realidad un llamado, un despertar brutal? Apretó los puños, sintiendo el dolor de las uñas clavándose en la palma de la mano. No. Ya no sería la limpiadora invisible, la mujer que se encogía ante la crueldad. Aquel momento, aquel escarnio público, había sido el fondo del pozo, el punto de no retorno. Había sido empujada al abismo, pero, de alguna manera, encontró una roca a la que aferrarse. La roca de la dignidad, de la memoria de su padre, de la pianista que aún vivía, dormida, dentro de ella. Sus ojos, antes empañados, ahora brillaban con una determinación feroz. La decisión fue silenciosa, pero poderosa. Ya no huiría. Ya no se escondería. Iba a luchar. Luchar para rescatar su identidad, su talento, su voz. La música que había sido silenciada por 15 años comenzaría a resonar nuevamente, primero en su corazón, luego en sus dedos, y finalmente, en el mundo. Isadora salió del baño, la cabeza erguida, los pasos firmes. La resignación había sido reemplazada por una resolución inquebrantable. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que volvería a tocar. Le probaría a Rafael, y a sí misma, que el arte no era solo técnica, sino alma. Y que la limpiadora invisible tenía una melodía guardada, esperando el momento justo para explotar. Miró el escenario vacío, el piano de cola que la había humillado, y una promesa silenciosa se formó en sus labios. Volveré. Y cuando vuelva, no será para limpiar. El aire del teatro parecía vibrar con la nueva energía que emanaba de ella. El camino sería largo y arduo, pero la decisión estaba tomada. La jornada de renacimiento había comenzado. La decisión de Isadora reverberaba en su alma, pero la realidad era un muro frío e infranqueable. ¿Cómo empezar de nuevo después de tanto tiempo? Sus dedos, callosos por el trabajo de limpiadora, parecían haber olvidado la delicadeza de las teclas. La última vez que había tocado un piano de verdad, uno de cola, fue hace 15 años, el día del funeral de su padre. La imagen de aquel día aún era nítida, el ataúd cerrado, el olor a flores marchitas, el silencio pesado que se había instalado en su casa. Su padre, un músico talentoso, pero que nunca alcanzó el reconocimiento que merecía, había depositado todos sus sueños en ella. Él había enseñado a tocar desde muy pequeña, viendo en Isadora la promesa de una melodía que él mismo no pudo completar. Tu música es un regalo, hija. Nunca la dejes morir, decía, los ojos brillando de orgullo. La enfermedad de su padre llegó de repente, avasalladora. Los tratamientos caros, la deuda creciente, la necesidad de Isadora de abandonar la facultad de música y cualquier esperanza de una carrera para trabajar y mantener la casa. Cada día, la música se alejaba un poco más, reemplazada por la urgencia de la supervivencia. En su lecho de muerte, con la voz débil, él le hizo prometer que seguiría tocando. Pero el dolor de la pérdida, la culpa por no haber podido salvarlo, y el peso de la responsabilidad la aplastaron. Se sentó al piano una última vez, las lágrimas empañando su visión, y tocó la pieza favorita de él,
una melodía melancólica de Chopin. Cada nota era una despedida, un adiós a la música y a la parte de sí misma que moría con él. Aquel día, juró que nunca más tocaría, que la música era la fuente de su mayor dolor. La promesa a su padre, de continuar, se transformó en la promesa a sí misma, de parar. El recuerdo de aquel día era una carga, pero ahora, en el espejo del baño, la rabia de Rafael había encendido una nueva llama. La promesa de su padre, la original, la de continuar, comenzó a resonar más fuerte que la promesa de parar. Isadora sabía que necesitaba un piano de verdad. El teatro tenía varios, pero todos estaban cerrados, o eran de uso exclusivo de los artistas. Había, sin embargo, un viejo piano vertical, desafinado y olvidado, en el tercer piso, en una sala de depósito polvorienta. Nadie lo usaba. A nadie le importaba. Era perfecto. Sería su refugio secreto, su campo de batalla. Necesitaba un lugar para empezar, un lugar donde pudiera fallar y volver a empezar, lejos de los ojos curiosos y de los juicios. Aquella misma noche, después del horario de trabajo, Isadora esperó a que todos se fueran. El teatro, antes vibrante de voces y risas, ahora era un laberinto de sombras y silencios. Con el corazón latiéndole fuerte, subió las escaleras al tercer piso, la linterna del celular iluminando el camino. La sala de depósito era fría y polvorienta, llena de atrezo antiguo y muebles rotos. En la esquina, cubierto por una sábana blanca, estaba él, el piano desafinado. Tiró de la sábana, revelando la madera oscura, las teclas amarillentas, algunas agrietadas. Era un instrumento olvidado, al igual que ella. Isadora se sentó en el banco chirriante, los dedos temblorosos cerniéndose sobre las teclas. El polvo subió, haciéndola toser. La primera nota que tocó fue un sonido hueco, disonante, casi doloroso. No era la melodía que recordaba, no era la música que vivía en su alma. Era un sonido roto, un reflejo de su propio estado. Con cada intento, la frustración crecía. Sus dedos, antes tan ágiles, ahora parecían duros, torpes. Las escalas que dominaba en la infancia eran un desafío. La memoria muscular estaba ahí, pero oxidada, lenta, dolorosa. Sentía el dolor en cada articulación, en cada tendón. Las puntas de los dedos, suaves por el trabajo de limpieza, ya no tenían la callosidad necesaria para soportar horas de práctica. Las lágrimas de frustración corrían por su rostro, mezclándose con el sudor. Era más difícil de lo que imaginaba. La voz de Rafael, inútil, resonaba en su mente, intentando minar su recién descubierta determinación. Pero Isadora se negaba a rendirse. Recordaba la promesa a su padre, la llama que se había reencendido en su pecho. Continuó, nota tras nota, error tras error, hasta que sus dedos sangraron. El dolor físico era un recordatorio de que estaba viva, que estaba luchando. Los días se transformaron en semanas. Isadora pasaba todas las noches en el tercer piso, después de que el teatro se vaciaba. El piano desafinado se convirtió en su confidente, su campo de entrenamiento secreto. Estudiaba partituras antiguas que había guardado, intentando descifrar las notas, las pausas, los ritmos. El sonido del piano, aunque imperfecto, comenzó a tomar forma, a transformarse en algo reconocible. Empezó a sentir la música fluir nuevamente, no con la perfección de Rafael, pero con la emoción que él jamás conseguiría imitar. Con cada melodía que lograba tocar, aunque con fallas, una pequeña victoria se encendía en su corazón. Estaba redescubriéndose a sí misma, nota por nota, melodía por melodía. La limpiadora invisible se estaba transformando, silenciosamente, en una pianista renacida. Una noche, mientras Isadora practicaba, absorta en una sonata de Beethoven, la puerta de la sala de depósito se abrió lentamente. Ella se detuvo abruptamente, el corazón acelerado, temiendo ser descubierta. La luz del pasillo reveló una figura alta y esbelta, con cabellos canosos y una mirada perspicaz. Era Eduardo, el antiguo maestro del teatro, un hombre que Isadora admiraba desde la infancia. Había sido amigo de su padre y uno de los pocos que reconocía su talento. Eduardo la observó por un momento,
una sonrisa melancólica en los labios. —¿Isadora? —preguntó, la voz suave, casi un susurro. —¿Eres tú? Reconocería esa pasión en cualquier lugar. Isadora sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por ser atrapada en su secreto, alivio por ser reconocida por alguien que realmente la veía. Eduardo se acercó, sus ojos fijos en el piano y luego en ella. Escuché la música. No la perfección, sino el alma que Rafael nunca tendrá. Se sentó a su lado, tocando algunas notas en el piano desafinado. Tu padre estaría orgulloso, Isadora. Muy orgulloso. Las palabras de Eduardo fueron un bálsamo para su alma herida. Él no la juzgó, no la humilló. Él la vio. Él vio a la pianista que ella aún era. Yo dejé de tocar hace mucho tiempo, maestro, confesó, la voz embargada. Eduardo negó con la cabeza. La música nunca se detiene, Isadora. Solo espera. Y la tuya esperó demasiado tiempo. Reveló que había notado la ausencia de Isadora en los ensayos de Rafael, y curioso, había subido para investigar el sonido del piano. Él sabía su historia, la promesa a su padre, el dolor que la había silenciado. Eduardo, con un brillo en los ojos, hizo una propuesta que cambiaría todo. El presidente de la Asociación de Música Clásica, Marcelo, está buscando un nuevo talento para el festival anual. Rafael es bueno, pero le falta algo. Le falta la emoción que tú tienes. Isadora lo miró, incrédula. ¿Yo? Maestro, soy una limpiadora. Mis dedos están oxidados. No soy digna de un escenario. Eduardo sonrió, una sonrisa cálida y alentadora. ¿Digna? Eres más digna que cualquiera que haya pisado ese escenario. El arte no se trata de profesiones, se trata de almas. Y el alma de Isadora es pura música. Se ofreció a ser su mentor nuevamente, a ayudarla a recuperar el tiempo perdido, a pulir su talento. Sé que puedes, Isadora. Tu padre lo sabía. Y yo también lo sé. La esperanza, que parecía muerta, se reavivó con una fuerza abrumadora. Era una segunda oportunidad, un regalo inesperado, una oportunidad de redención. La propuesta de Eduardo, el maestro, era un faro en medio de la oscuridad que Isadora había habitado por tanto tiempo. Sin embargo, la euforia inicial pronto dio paso a una ola de inseguridad. 15 años de silencio no se borraban con una sola conversación. Sus dedos, aunque más ágiles ahora, aún le dolían, y el recuerdo de los errores y la humillación en el escenario era un fantasma persistente. Maestro, no sé si podré. Es mucho tiempo. ¿Y Rafael? Él es un monstruo, confesó Isadora, la voz embargada por la duda. Eduardo la miró con una serenidad que la calmó. La música no se olvida, Isadora. Se esconde, espera el momento justo para resurgir. Y en cuanto a Rafael, él es solo ruido. Tu melodía es más fuerte. La convenció de empezar, de dar el primer paso, de creer que la pasión que la movía era más poderosa que cualquier miedo. Los días siguientes fueron una maratón extenuante. Eduardo, con su paciencia infinita y su conocimiento profundo, se convirtió en el guía que Isadora tanto necesitaba. Las sesiones de práctica en el piano desafinado del tercer piso se volvieron más intensas, más exigentes. Él la forzaba a ir más allá de sus límites, a sentir la música no solo con los dedos, sino con cada fibra de su ser. Isadora sentía los músculos de las manos y los brazos quemar, la espalda doler, pero con cada nota que acertaba, con cada frase musical que fluía con más naturalidad, una nueva fuerza nacía dentro de ella. Eduardo no solo le enseñaba técnica, la ayudaba a reencontrar la emoción, el alma que ella había aprisionado. Le recordaba las historias detrás de las composiciones, la pasión de los compositores, e Isadora, poco a poco, volvía a conectarse con la esencia de la música. A pesar del progreso, la presencia de Rafael en el teatro era una sombra constante. Él continuaba ensayando en el escenario principal, sus acordes perfectos y vacíos resonando por los pasillos, recordándole a Isadora la perfección técnica que ella aún buscaba. Ella lo veía de lejos, la sonrisa arrogante, la postura altiva,
y una punzada de rabia e inseguridad la golpeaba. Eduardo percibió su inquietud. No te compares con él, Isadora. Su música es un espejo pulido, refleja lo que la gente quiere ver. La tuya es una ventana al alma, muestra lo que la gente necesita sentir. La animó a enfocarse en su propio camino, a transformar la rabia en combustible, la humillación en motivación. Cada día, Isadora sentía que se acercaba a una versión de sí misma que había olvidado, una versión más fuerte, más resiliente, más pianista. La noticia de la posible participación de Isadora en el festival comenzó a circular por los bastidores del teatro, como un susurro que se negaba a ser callado. Rafael, con su ego inflado, escuchó los rumores y reaccionó con desprecio. No podía concebir que una limpiadora pudiera siquiera ser considerada para un evento de tal magnitud. En uno de los ensayos, confrontó a Eduardo, exigiendo saber la verdad. «Maestro, ¿es cierto que está entrenando a esa mujer? ¿A la limpiadora? Esto es una broma de mal gusto, ¿no?» Eduardo, con su calma habitual, solo sonrió. «El arte no elige profesiones, Rafael. Elige almas. Y el alma de Isadora es pura música». La respuesta del maestro enfureció a Rafael, quien vio aquello como una afrenta personal, una amenaza a su reinado incontestable. Rafael, entonces, comenzó una campaña silenciosa de sabotaje. Pequeños actos de malicia, como dejar el piano del tercer piso cerrado con llave o desordenar las partituras de Isadora, eran intentos de minar su confianza. Esparcía rumores sobre la falta de talento de ella, sobre su locura al intentar un regreso después de tantos años. Isadora sentía el peso de esos ataques, pero, impulsada por la promesa a su padre y por la fe de Eduardo, se negaba a ceder. Cada obstáculo se convertía en un escalón, cada humillación, un motivo más para luchar. Aprendió a sortear las trampas de Rafael, a encontrar soluciones, a probarse a sí misma que era más fuerte de lo que él imaginaba. El dolor femenino, que antes la paralizaba, ahora la impulsaba. Un día, Eduardo la llamó para una conversación seria. «Isadora, el presidente Marcelo vendrá al teatro la próxima semana para una audición privada. Quiere verte tocar». El corazón de Isadora se disparó. Era la oportunidad que esperaba, pero también el mayor desafío. Aún se sentía insegura, con miedo a fallar, a revivir la humillación. «Maestro, no estoy lista. ¿Y si me equivoco? ¿Y si se ríe de mí como Rafael?» Eduardo le tomó las manos, sus ojos transmitiendo una fuerza inquebrantable. «Estás más lista de lo que imaginas. La perfección es un mito. La verdad es tu arma. Toca con el alma, Isadora. Toca para tu padre. Toca para la niña que fuiste y para la mujer en la que te estás convirtiendo». La audición con Marcelo no era solo una prueba de talento, era un enfrentamiento con sus propios demonios, una oportunidad de probar su valor no solo para el mundo, sino para sí misma. La semana que precedió a la audición con Marcelo fue un torbellino de emociones para Isadora. Cada nota tocada en el piano desafinado del tercer piso era una mezcla de esperanza y pavor. Eduardo, el maestro, intensificó el entrenamiento, enfocándose no solo en la técnica, sino en la expresión, en la capacidad de Isadora de transmitir el alma de la música. La hacía tocar la misma pieza repetidamente, exigiendo que encontrara nuevos matices, nuevas emociones en cada ejecución. «No se trata de tocar las notas correctas, Isadora. Se trata de hacer que la gente sienta lo que tú sientes», insistía, sus ojos fijos en los de ella. La presión era inmensa, e Isadora sentía el peso de 15 años de silencio, de la promesa a su padre, de la humillación reciente, todo convergiendo en ese momento. Las noches de Isadora estaban pobladas por pesadillas. Se veía en el escenario, los dedos trabados, la audiencia riendo, y el rostro burlón de Rafael cerniéndose sobre ella. Se despertaba sudando, el corazón acelerado, la voz de su padre resonando en su mente: «Nunca te rindas». La inseguridad era una batalla constante, una voz interna que susurraba que no era lo suficientemente buena, que su tiempo había pasado. Recordaba el dolor de haber abandonado la música, la culpa que la carcomía. Pero entonces, se aferraba a la imagen de Eduardo,
a su fe inquebrantable, y a la rabia que Rafael había encendido. Esa rabia, antes destructiva, ahora era un motor, una fuerza motriz que la impulsaba a superar cada obstáculo, cada duda. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación rápida. Si historias como esta te conmueven, si te hacen reflexionar o ver la vida de una manera diferente, suscríbete al canal ahora. Este canal crece con personas que creen que siempre hay un nuevo comienzo. Tu me gusta y tu comentario ayudan mucho a llevar estas historias a más personas. Y si quieres, escribe aquí abajo desde donde nos estás viendo. Leo todos los comentarios, de verdad. El día de la audición, el Teatro Municipal de San José de los Llanos parecía más imponente, más aterrador que nunca. Isadora sentía un nudo en el estómago, las manos sudando, el cuerpo temblando. Vestía su ropa de limpiadora, una elección deliberada para recordarse de dónde venía y por qué estaba luchando. Rafael, con su traje impecable y su sonrisa cínica, estaba presente, observándola con un aire de superioridad. Había insistido en estar allí, para presenciar lo que él esperaba fuera el fracaso rotundo de la limpiadora. Sus ojos, llenos de desprecio, eran como agujas perforando la poca confianza que Isadora había logrado reunir. El presidente Marcelo, un hombre serio y de pocas palabras, se sentó en la primera fila, su expresión impenetrable. El escenario, con el piano de cola reluciente, parecía un ring de boxeo, e Isadora, la luchadora improbable. Eduardo, percibiendo el nerviosismo de Isadora, se acercó a ella, colocando la mano en su hombro. Recuerda lo que tu padre te enseñó, Isadora. La música es para sentirla, no solo para escucharla. Deja que tu alma hable. Las palabras del maestro fueron un bálsamo, un recordatorio del verdadero propósito de ese momento. Isadora respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y la imagen de su padre, sonriendo y orgulloso, llenó su mente. Se sentó al piano, los dedos aún temblorosos, pero una nueva calma comenzó a instalarse en su corazón. No estaba allí para probarle nada a Rafael, ni siquiera a Marcelo. Estaba allí para sí misma, para su padre, para la música que había sido silenciada por tanto tiempo. Ella comenzó a tocar. Las primeras notas de la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, la pieza que Eduardo había elegido, llenaron el teatro. Al principio, los dedos de Isadora estaban un poco vacilantes, pero a medida que la melodía se desarrollaba, la música comenzó a fluir con una fuerza y una pasión que sorprendieron a todos. No solo estaba tocando las notas, estaba contando su historia. El dolor, la humillación, la lucha, la esperanza, todo estaba allí, en cada acorde, en cada arpegio. Sus ojos estaban cerrados, su expresión concentrada, y la música parecía emanar de cada célula de su cuerpo. Rafael, que esperaba un desastre, observaba con una mezcla de asombro e incredulidad. La limpiadora estaba tocando con un alma que él jamás conseguiría imitar. El presidente Marcelo, que inicialmente mantenía una postura escéptica, comenzó a inclinarse hacia adelante, su expresión cambiando de indiferencia a fascinación. Veía no solo la técnica, que era impresionante para alguien que había parado por tanto tiempo, sino la emoción cruda, la verdad que Isadora derramaba en cada nota. Su música era viva, pulsante, llena de una historia que Rafael, con toda su perfección técnica, nunca conseguiría alcanzar. Cuando Isadora terminó la pieza, el silencio que siguió fue diferente al silencio de la humillación. Era un silencio de admiración, de reverencia. Marcelo se levantó, y una sonrisa lenta y genuina se formó en sus labios. Isadora, dijo, la voz firme, nunca he escuchado esta pieza tocada con tanta alma. Eres extraordinaria. Sus palabras fueron un reconocimiento, una validación que Isadora esperó por 15 años. Rafael, viendo el reconocimiento en los ojos de Marcelo, sintió una ola de furia y envidia. No podía permitir que una limpiadora, una mujer a la que había humillado públicamente, le robara su brillo. Se acercó al escenario, con una sonrisa forzada. Con todo respeto, presidente, pero su técnica aún es defectuosa. Hay algunas imprecisiones. Yo puedo tocar esa misma pieza con la perfección que merece. Marcelo lo miró con desdén.
La perfección técnica es importante, Rafael, pero el alma es insustituible. Y la señorita Isadora tiene un alma que resuena. Rafael, sintiéndose desafiado, insistió, entonces, ¿por qué no la dejamos probar eso en un enfrentamiento público? En el festival. Ella y yo. La misma pieza. Que la audiencia decida quién es el verdadero artista. La propuesta de Rafael era una trampa, un intento desesperado de desenmascarar a Isadora y reafirmar su propia superioridad. Isadora sintió que la sangre se le helaba. ¿Un enfrentamiento público? ¿En el escenario principal, ante cientos de personas? Era exactamente lo que más temía. El recuerdo de la humillación anterior, de la risa de la audiencia, la acechaba. Miró a Eduardo, quien le dio un gesto alentador. No estás sola, Isadora. Y la verdad siempre encuentra su camino. Marcelo, intrigado por la audacia de Rafael y por la oportunidad de un espectáculo, reflexionó por un momento. Muy bien, Rafael. Su propuesta es aceptada. Pero con una condición, la señorita Isadora tendrá la elección de la pieza. Y si ella acepta, el enfrentamiento será la atracción principal del festival. Isadora sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Era la oportunidad de su vida, pero también el riesgo de una humillación aún mayor. Miró a Rafael, que la observaba con una sonrisa victoriosa, seguro de que ella retrocedería. Pero entonces, la imagen de su padre, la promesa, la rabia que Rafael había encendido, todo se unió en una única fuerza. Ya no era la limpiadora invisible. Era Isadora, la pianista. Se levantó del banco, los ojos fijos en los de Rafael, y su voz, antes un susurro, ahora era firme y clara. Acepto. Y la pieza será la Rapsodia húngara número 2. Rafael palideció. Era la pieza que él había ensayado exhaustivamente, la pieza que él consideraba su firma. Isadora había cambiado el juego, transformando la trampa de él en su propio desafío. El enfrentamiento estaba marcado. La noticia del enfrentamiento entre Isadora y Rafael en el Festival de Música Clásica de San José de los Llanos se extendió como un incendio. El teatro, antes un lugar de rutina para Isadora, ahora hervía con la expectativa de un duelo musical sin precedentes. Para Rafael, era una oportunidad de aplastar a la limpiadora y reafirmar su hegemonía. Para Isadora, era la oportunidad de su vida, pero también un abismo de ansiedad. La elección de la Rapsodia húngara número 2, la pieza de firma de Rafael, fue un golpe estratégico, pero también una carga. Ella sabía que necesitaría no solo igualar, sino superar su técnica impecable, añadiendo la emoción que a él le faltaba. La presión era casi insoportable, y las noches de sueño se volvieron raras, llenas de ensayos mentales y la melodía incesante de la pieza en su cabeza. Eduardo, el maestro, intensificó el entrenamiento de Isadora a niveles que ella jamás imaginó. Las sesiones en el piano desafinado se extendieron por horas, hasta la madrugada. Él hacía repetir pasajes complejos hasta el agotamiento, exigiendo perfección en cada nota, pero sin dejar de lado el alma de la música. La técnica es el cuerpo, Isadora. La emoción es el espíritu. Necesitas ambos para volar, decía, sus ojos cansados, pero llenos de fe. Los dedos de Isadora estaban en carne viva, la espalda le dolía, y el cansancio era una niebla constante. Pero cada vez que pensaba en rendirse, la imagen de su padre, la humillación de Rafael, y la promesa de no ser más invisible la impulsaban. Estaba construyendo no solo su técnica, sino su resiliencia, su fuerza interior. Rafael, por su parte, estaba furioso. La audacia de Isadora al elegir su pieza favorita era una afrenta personal. Redobló sus propios ensayos, decidido a humillarla de forma definitiva. Esparcía rumores sobre su inexperiencia, sobre cómo sería un desastre en el escenario. Incluso intentó sabotear el piano del tercer piso, pero Eduardo, previendo sus acciones, había provisto un candado más resistente. La guerra en los bastidores era silenciosa, pero feroz. Isadora sentía la hostilidad de Rafael, las miradas de desdén de algunos miembros del equipo que aún lo apoyaban. Pero también sentía el apoyo silencioso de Eduardo, y con cada nota que tocaba, con cada desafío superado,
la certeza de que estaba en el camino correcto crecía en su corazón. En medio de la tensión creciente, surgió un aliado inesperado. Andrés, un influyente crítico musical de San José de los Llanos, conocido por su integridad y por su búsqueda de talentos genuinos, había escuchado los rumores sobre Isadora. Intrigado, buscó a Eduardo y pidió asistir a uno de los ensayos secretos. Isadora, inicialmente nerviosa por la presencia de un crítico, tocó con una pasión que trascendió la imperfección del piano desafinado. Andrés, con sus ojos experimentados, percibió la verdad en su música, el alma que Rafael no poseía. Vio la historia de una mujer que había sido silenciada y que ahora luchaba por reencontrar su voz. Después del ensayo, Andrés se acercó a Isadora, sus ojos brillando con admiración. «Señorita Isadora, su música es un grito de libertad. Es la verdad que el arte necesita». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Isadora, una validación que ella tanto necesitaba. Andrés prometió escribir un artículo sobre ella, sin revelar el enfrentamiento, pero plantando la semilla de la curiosidad sobre un nuevo talento misterioso que estaba a punto de surgir en la escena musical de San José de los Llanos. La nota, publicada días antes del festival, generó un revuelo en la ciudad, aumentando la expectativa y la venta de entradas. Rafael, al leer el artículo, sintió un escalofrío. La limpiadora estaba ganando terreno, y la amenaza a su reinado era más real de lo que imaginaba. La noche del festival llegó. El teatro municipal estaba abarrotado, las luces brillando, la audiencia vibrando con la expectativa. Isadora, en los bastidores, sentía el corazón latir desbocado. Eduardo la encontró, sus ojos transmitiendo calma y confianza. Llegó la hora, Isadora. No se trata de vencer a Rafael. Se trata de ti. Se trata de tu música. Toca para tu padre. Toca para la niña que fuiste. Toca para la mujer en la que te convertiste. Él la condujo hasta la entrada del escenario, donde Rafael ya la esperaba, con una sonrisa forzada y una mirada de desprecio. La tensión entre ellos era palpable, un duelo silencioso antes de la tormenta musical. Isadora respiró hondo, sintiendo el olor a madera y polvo, el mismo olor que la acompañaba hacía 15 años. Pero esta vez, no estaba allí para limpiar. Estaba allí para tocar. El presentador anunció el duelo de titanes de la noche, y la audiencia estalló en aplausos y murmullos. Rafael fue el primero en presentarse. Caminó hasta el piano de cola, impecable en su traje, con una postura de quien era el dueño del escenario. Su ejecución de la Rapsodia húngara número 2 fue técnicamente perfecta, cada nota en su lugar, cada arpegio brillante. La audiencia aplaudió, impresionada con su virtuosismo. Rafael hizo una reverencia, una sonrisa victoriosa en los labios, seguro de que había establecido un estándar inalcanzable. Miró a Isadora, que esperaba en los bastidores, con una mirada de desafío, como quien decía, intenta superarme. Entonces, fue el turno de Isadora. Caminó lentamente hasta el centro del escenario, vistiendo un vestido sencillo, pero elegante, que Eduardo había insistido en que usara. La audiencia la observaba con curiosidad, algunos con escepticismo, otros con la esperanza encendida por el artículo de Andrés. Se sentó al piano, sus ojos fijos en las teclas, y por un instante, todo el teatro pareció contener la respiración. Cerró los ojos, y la imagen de su padre, sonriendo, la animó. No estaba allí para competir, sino para expresarse, para liberar la melodía que había estado aprisionada por tanto tiempo. Las primeras notas de la Rapsodia húngara número 2 resonaron por el teatro, y la audiencia sintió un escalofrío. La técnica de Isadora era impecable, sí, pero había algo más. Había una profundidad, una emoción, un alma que Rafael no podía alcanzar. Cada nota era un pedazo de su historia, de su dolor, de su superación. Tocaba con una pasión avasalladora, con una verdad que tocaba el corazón de cada persona presente. Las lágrimas corrían por el rostro de algunos espectadores, mientras otros observaban, hipnotizados, la transformación de la limpiadora en una artista impresionante. Isadora no solo estaba tocando, estaba viviendo la música, y la música estaba viviendo a través de ella. Isadora no solo estaba tocando la Rapsodia húngara número 2,
estaba reescribiendo su propia historia con cada nota. Sus dedos, antes vacilantes, ahora danzaban sobre las teclas con una agilidad y una fuerza que parecían desafiar la lógica. La música fluía de ella, no como una interpretación ensayada, sino como una explosión de sentimientos contenidos por años. La audiencia estaba en éxtasis, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la boca entreabierta en admiración. Ya no veían a la limpiadora, veían al artista, a la mujer que había transformado su dolor en una melodía abrumadora. Rafael, en los bastidores, observaba con el rostro pálido, la arrogancia reemplazada por un miedo creciente. Sabía, en el fondo de su alma, que había sido superado. No solo en técnica, sino en algo mucho más profundo, la capacidad de tocar el corazón humano. La intensidad de la actuación de Isadora crecía con cada compás. Ya no le importaban los juicios, las miradas de Rafael o la presión del momento. Estaba inmersa en su propia música, en su propio universo. Los acordes finales de la Rapsodia resonaron por el teatro, poderosos y llenos de una emoción cruda que silenció cualquier resquicio de escepticismo. Cuando la última nota se disipó en el aire, un silencio profundo se cernió sobre la audiencia por unos segundos, un silencio de pura reverencia. Entonces, como una ola que rompe en la playa, la audiencia estalló en una ovación de pie. Aplausos atronadores, gritos de bravo, silbidos de admiración llenaron el Teatro Municipal de San José de los Llanos. Era un reconocimiento unánime, una celebración del arte genuino. Isadora, con los ojos aún empañados, se levantó del banco del piano, sintiendo el calor de los aplausos en su rostro. Miró a la audiencia, a Eduardo, que sonreía con orgullo, y a Rafael, que había desaparecido de los bastidores, incapaz de soportar la derrota. La humillación que había sufrido en ese mismo escenario, hacía pocas semanas, había sido completamente invertida. Ya no era la figura ridiculizada, era la estrella de la noche, la pianista que había conquistado el corazón de todos. Aquel momento era la culminación de 15 años de dolor, de lucha, de una promesa rota y ahora rescatada. Era la victoria del alma sobre la técnica vacía, de la verdad sobre la pretensión. La ovación no cesaba. Marcelo, el presidente de la Asociación de Música Clásica, subió al escenario, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. Abrazó a Isadora calurosamente, ignorando completamente el protocolo. Señorita Isadora, usted no solo tocó, nos transportó. Su actuación fue la más emocionante que he presenciado en este escenario. Luego se volvió hacia la audiencia, levantando la mano para pedir silencio. Es con inmenso placer que anuncio que la señorita Isadora será la nueva pianista residente del Teatro Municipal de San José de los Llanos, y la atracción principal de nuestro próximo festival. La audiencia estalló en más aplausos, e Isadora sintió una ola de emoción abrumadora. Era más de lo que jamás soñó. En los días que siguieron, la vida de Isadora cambió drásticamente. Propuestas de trabajo comenzaron a surgir de todos lados, invitaciones a conciertos, contratos con discográficas, entrevistas para revistas especializadas. El artículo de Andrés, el crítico musical, fue reeditado con destaque, elogiando su alma musical y su historia de superación. Isadora, la limpiadora invisible, se había convertido en la sensación del momento, la prueba viviente de que el verdadero talento siempre encuentra su camino. Aceptó la invitación de la Filarmónica para una serie de conciertos, pero su corazón la llevaba de vuelta al Teatro Municipal, al lugar donde todo había comenzado, donde había sido humillada y donde había renacido. Mientras tanto, la carrera de Rafael se desmoronaba. El presidente Marcelo, después de la actuación de Isadora, inició una investigación sobre las acusaciones de plagio y manipulación que desde hacía tiempo pesaban sobre Rafael. Se descubrió que muchas de sus composiciones originales eran, en realidad, arreglos ligeramente modificados de obras de compositores menos conocidos, y que había usado su influencia para sabotear a otros artistas. La verdad salió a la luz, y el escándalo fue devastador. Rafael fue desenmascarado públicamente, su reputación destruida, sus contratos cancelados. Fue despedido del teatro y su carrera, construida sobre la falsedad y la arrogancia, fue irremediablemente arruinada. La justicia, aunque tardía,
había llegado, y la venganza de Isadora no fue con palabras o actos, sino con la pura e innegable belleza de su arte. Isadora, ahora una figura respetada y admirada, caminaba por los pasillos del teatro municipal, ya no con la escoba en la mano, sino con la cabeza erguida, una sonrisa serena en los labios. Había aceptado el cargo de profesora residente, dedicándose a inspirar nuevos talentos, especialmente aquellos de comunidades desfavorecidas, que, como ella, podrían ver sus sueños silenciados por las circunstancias de la vida. Sabía que el verdadero arte no se trataba de fama o fortuna, sino de la capacidad de tocar almas, de transformar el dolor en belleza, de dar voz a quienes no la tienen. La perseverancia, la dignidad y la fe en sí misma habían sido sus mayores aliadas. La nueva vida de Isadora como pianista residente y profesora en el Teatro Municipal de San José de los Llanos era un torbellino de actividades y emociones. No solo ensayaba para sus propios conciertos, que ahora llenaban el teatro, sino que dedicaba gran parte de su tiempo a estructurar el programa de enseñanza para jóvenes talentos. La sala de ensayo, que antes era un depósito polvoriento, con el piano desafinado, fue completamente reformada. Ahora, era un espacio luminoso, con varios pianos de cola relucientes, listos para acoger los sueños de una nueva generación. Isadora sentía una profunda gratitud por Eduardo, el maestro, que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Él se convirtió en su mano derecha en el proyecto, compartiendo su pasión por nutrir el arte y la esperanza. Cada día, Isadora se sentía más conectada a su verdadera esencia. La música, que un día fue fuente de dolor y culpa, ahora era su mayor alegría y propósito. Recordaba las palabras de su padre: «Tu música es un regalo, hija. Nunca la dejes morir», y sentía que finalmente estaba cumpliendo esa promesa. No se trataba solo de tocar, sino de inspirar, de mostrar a otros que, no importa cuán profunda sea la humillación o cuán larga la pausa, la melodía de la vida siempre puede retomarse. Se veía en los ojos de cada alumno, en los miedos y las esperanzas que ellos cargaban, y sabía que su viaje había sido un camino necesario para que ella pudiera ahora guiar a otros. La transformación de Isadora no era solo profesional, era personal. La mujer que antes se encogía y se sentía invisible ahora irradiaba confianza y serenidad. Había encontrado su voz, su lugar en el mundo, y la paz que tanto buscaba. La venganza contra Rafael no fue un acto de odio, sino la más pura y elegante demostración de que la verdad y el talento genuino siempre prevalecen sobre la arrogancia y la falsedad. Ya no sentía rabia, solo una profunda compasión por aquellos que, como Rafael, buscaban el brillo externo sin cultivar la luz interior. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de que la superación no es solo sobre vencer a los demás, sino sobre vencerse a sí mismo, sus miedos y sus limitaciones. El primer día de clases del nuevo programa de talentos llegó, e Isadora estaba radiante. La sala de ensayo estaba llena de niños y adolescentes, algunos tímidos, otros llenos de energía, todos con el brillo de la esperanza en los ojos. Ella los observaba, recordándose a sí misma en la infancia, con el mismo anhelo por la música. La lección que quería transmitir no era solo sobre técnica, sino sobre el coraje de soñar, la resiliencia para enfrentar los obstáculos y la importancia de nunca renunciar a su propia melodía. Sabía que muchos de esos jóvenes venían de realidades difíciles, donde el arte era un lujo, no una posibilidad. Y era exactamente para ellos que quería abrir las puertas. Mientras Isadora presentaba el programa, la puerta de la sala se abrió tímidamente. Un niño pequeño, con una mochila gastada y los ojos muy abiertos, entró en la sala. Parecía asustado, pero sus ojos brillaban al ver los pianos de cola. Era Lucas, uno de los nuevos alumnos, proveniente de una comunidad desfavorecida de la periferia de San José de los Llanos. Era la imagen de la propia Isadora en su juventud, talentoso, pero invisible, cargando el peso de las circunstancias. Isadora lo acogió con una sonrisa cálida, extendiéndole la mano. «Bienvenido, Lucas. Aquí, todos tenemos una melodía que tocar». El niño, antes vacilante, sonrió, y sus ojos se llenaron de una esperanza que Isadora reconoció inmediatamente. Isadora se sentó al piano, sus dedos tocando los primeros acordes de una melodía simple e inspiradora. No era una pieza compleja,
sino una canción que hablaba de nuevos comienzos, de sueños que se niegan a morir. Los niños, incluyendo a Lucas, levantaron las manos, ansiosos por aprender, por sentir la música fluir a través de ellos. Isadora los observaba, con el corazón desbordante de paz y realización. Había encontrado su propósito, no solo como pianista, sino como mentora, como un faro para aquellos que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad. La música, que un día casi murió, ahora vivía e inspiraba, resonando por los pasillos del teatro, prometiendo un futuro lleno de nuevas melodías. Los meses se transformaron en un año, y el programa de talentos del Teatro Municipal de San José de los Llanos, bajo la dirección de Isadora y la mentoría de Eduardo, floreció. La sala de ensayo, antes silenciosa, ahora resonaba con la alegre cacofonía de escalas, arpegios y melodías en formación. Isadora se dedicaba en cuerpo y alma a cada alumno, viendo en cada uno de ellos la promesa de una melodía única. Lucas, el niño tímido, se había transformado en uno de los alumnos más prometedores, sus dedos pequeños, pero firmes, encontrando la armonía en las teclas. Isadora lo observaba con un cariño especial, reconociendo en él la misma llama que un día casi se apagó dentro de ella. Le enseñaba no solo la técnica, sino el arte de sentir, de expresar, de dejar que la música fluyera del alma. La reputación de Isadora como pianista y profesora crecía exponencialmente. Sus conciertos siempre agotaban las entradas, y la crítica la aclamaba como una de las artistas más emocionantes de su generación. Pero la mayor recompensa para ella no era el aplauso o el reconocimiento, sino el brillo en los ojos de sus alumnos, la alegría que ellos encontraban en la música. Había creado un santuario para el arte, un lugar donde los sueños eran nutridos y las voces eran encontradas. El Teatro Municipal, que un día fue escenario de su humillación, ahora era el epicentro de su triunfo, un faro de esperanza para la comunidad. La presencia de Eduardo a su lado era una constante, un apoyo inquebrantable que le recordaba la importancia de cada paso en su viaje. Isadora, en un momento de reflexión, se sentó sola en el escenario principal, el mismo donde Rafael la había humillado. El piano de cola, ahora suyo, relucía bajo las luces suaves. Tocó algunas notas, una melodía suave y contemplativa. Ya no había amargura, ni rabia, solo una profunda sensación de paz y gratitud. La venganza emocional que había buscado no era la caída de Rafael, sino su propia ascensión, su propia redención. Se había probado a sí misma que era capaz de superar el dolor, la traición y la humillación, transformándolas en fuerza y propósito. La vida, se dio cuenta, era una sinfonía compleja, llena de altibajos, pero era la melodía que ella elegía tocar la que definía su verdadera esencia. En una tarde soleada, Isadora organizó un pequeño recital para los alumnos del programa. El escenario, antes reservado para grandes nombres, ahora era el espacio para los primeros pasos de jóvenes talentos. Lucas fue uno de los primeros en presentarse, tocando una pieza sencilla, pero llena de emoción. Isadora lo observaba desde la audiencia, con una sonrisa orgullosa. Él era la prueba viviente de que la música, cuando se nutre con amor y dedicación, podía florecer en los lugares más inesperados. La audiencia, compuesta por padres, amigos y algunos miembros de la comunidad musical, aplaudía calurosamente cada presentación, sintiendo la energía pura y la pasión de los jóvenes artistas. Después del recital, Isadora subió al escenario para hablar con los alumnos y la audiencia. Su voz, tranquila y llena de sabiduría, resonó por el teatro. Cada uno de ustedes tiene una melodía única dentro de sí. No importa lo que la vida les presente, no importa cuántas veces intenten silenciarlos, nunca dejen que la música en sus corazones se apague. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo cada rostro en la audiencia, fijándose por un momento en Lucas. Habrá momentos de duda, de miedo, de humillación. Pero es en esos momentos cuando deben recordar la fuerza que llevan, la promesa que se hicieron a sí mismos. La música es nuestra voz, nuestra verdad, nuestra libertad. Se sentó al piano, y tocó una melodía que era la síntesis de su viaje, una canción de esperanza, de resiliencia, de amor por el arte. Las notas llenaron el teatro, tocando el alma de todos los presentes.
Era una melodía que hablaba de nuevos comienzos, de segundas oportunidades, de que nunca es tarde para encontrar su propósito y vivir plenamente. Isadora, con las manos sobre las teclas, se sentía completa. La limpiadora invisible se había transformado en una pianista renombrada, una mentora inspiradora, una mujer que había encontrado su voz, y al hacerlo, ayudaba a otros a encontrar las suyas. La melodía olvidada había sido redescubierta, y ahora, resonaba para siempre, inspirando generaciones. La sala de Isadora en el Teatro Municipal de San José de los Llanos, ahora su oficina y sala de estudios particular, era un reflejo de su nueva vida. Libros de partituras se mezclaban con fotos de sus alumnos, dibujos infantiles y un marco especial con una foto antigua de su padre, sonriendo a su lado, ambos al piano. Pasaba horas allí, componiendo nuevas melodías, arreglando piezas clásicas para sus alumnos y planificando los próximos conciertos. Con cada nota que escribía, sentía la presencia de su padre, una conexión que la música había restaurado. El dolor de la pérdida aún existía, pero ahora estaba templado por la alegría de saber que su legado vivía a través de ella, y que ella estaba honrando la promesa de una forma mucho más profunda de lo que imaginó. El impacto del programa de Isadora en la comunidad era innegable. Niños y adolescentes que antes no tenían acceso al arte ahora encontraban un refugio, un propósito, una voz. Muchos de ellos, inspirados por la historia de Isadora, veían en ella no solo una profesora, sino un modelo de superación. Lucas, en particular, florecía bajo su tutela. No solo aprendía a tocar con maestría, sino que también desarrollaba una sensibilidad musical rara, capaz de emocionar a todos. Isadora veía en él la promesa de un futuro brillante, y la certeza de que la semilla que ella había plantado estaba germinando en suelo fértil. Con cada presentación de los alumnos, Isadora sentía un orgullo inmenso, una satisfacción que superaba cualquier aplauso personal. La relación de Isadora con Eduardo, el maestro, se había profundizado en una amistad y asociación inestimables. Él era su confidente, su consejero, y juntos, soñaban con la expansión del programa, llevando la música a aún más jóvenes. Eduardo, que había presenciado la caída y el ascenso de Isadora, veía en ella la personificación del verdadero arte, aquel que nace de la pasión, de la resiliencia y de la capacidad de transformar el dolor en belleza. Él la animaba a seguir componiendo, a explorar su propia voz musical, e Isadora, poco a poco, comenzaba a aventurarse en la creación de sus propias piezas, melodías que contaban su propia historia de renacimiento. En una entrevista para un programa de televisión local, Isadora fue cuestionada sobre qué la motivó a volver a la música después de tantos años de silencio y humillación. Ella sonrió, sus ojos brillando con una sabiduría adquirida a duras penas. La vida nos impone pausas, nos prueba, nos derriba. Pero la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en tener el coraje de levantarse, de sacudirse el polvo y de volver a empezar. La música fue mi voz cuando no tenía palabras, mi luz cuando todo era oscuridad. Y la lección más importante que aprendí es que nunca es tarde para rescatar quién eres realmente, para honrar tus promesas y para encontrar tu propósito. Sus palabras resonaron, inspirando a miles de personas que veían en casa, mostrando que su historia era la historia de muchos. La historia de Isadora se convirtió en un faro para aquellos que se sentían invisibles, para los que habían abandonado sus sueños, para los que cargaban el peso de la humillación. Ella probó que la verdadera victoria no es sobre la derrota del otro, sino sobre la propia superación, sobre la capacidad de transformar el dolor en arte, la debilidad en fuerza. La venganza más dulce, descubrió, era la propia felicidad, la realización de su potencial y la capacidad de usar su experiencia para iluminar el camino de otros. El Teatro Municipal de San José de los Llanos, que un día fue escenario de su vergüenza, ahora era el templo de su redención, un lugar donde la melodía olvidada había sido redescubierta y donde nuevos sueños eran afinados. Cada mañana, Isadora llegaba al teatro, el olor a madera y polvo, antes un recordatorio de su antigua vida, ahora un aroma familiar y acogedor. Caminaba por los pasillos, ya no como la limpiadora invisible, sino como la pianista, la profesora, la mentora. Sus pasos eran firmes, su postura erguida, y en sus ojos había la serenidad de quien encontró su lugar en el mundo. Se sentaba al piano,
Y la música fluía, pura y verdadera, una melodía que celebraba la vida, la resiliencia y el poder transformador del arte. La melodía olvidada había sido redescubierta, y ahora, resonaba para siempre, inspirando generaciones a nunca renunciar a su propia canción.